Bienvenidos, vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y quiero recordarles que todo el material de trabajo lo pueden encontrar en Classroom. La clase del día de hoy es el cómic y la pintura. Acá encuentran la guía donde están todos los conceptos y los pasos para seguir en nuestra clase, la actividad que es la tarea que se deja para la casa y el enlace a nuestra plataforma de Colombia Aprende donde están las actividades y contenidos interactivos que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero que hicimos en nuestra clase fue observar esas imágenes, ¿cierto? Se las voy a mostrar rápidamente, ¿cierto? Esa secuencia de imágenes. Y luego eh, respondimos estas preguntas. ¿Qué quiere comunicar Carmen a su madre en esas representaciones gráficas? ¿En qué crees que se relacionan cada una de ellas? Y si alguna vez has comunicado algo con una representación gráfica. Listo, entonces después de haber socializado esas preguntas, pasamos a descubrir cuáles son los objetivos de aprendizaje en nuestra clase. Vamos a comunicar una información por medio de diferentes recursos, vamos a analizar los contenidos de un cómic y vamos a registrar detalladamente los elementos del lenguaje pictográfico. Ya con esos objetivos claros, entramos a ver el cómic, sus elementos y en qué medios se publican y qué géneros tienen. Listo, entonces el cómic, ¿qué es? Bueno, el cómic es una historieta, ¿cierto? Es una historieta contada en una secuencia de ilustraciones que puede o no pueden llevar texto escrito. Listo, importante. El cómic es muy libre en formas y contextos. El creador puede narrar su historia utilizando los personajes, colores, tiempos, lugares que desee según su intención comunicativa. Listo. ¿Qué elementos son importantes en la creación de un cómic? Bueno, los elementos que caracterizan a un cómic son los siguientes. Encontramos las viñetas, ¿cierto? Las viñetas son esos recuadros o espacios donde se narra la historieta. Dentro de ella están los personajes, están los textos, está el fondo de escena. Pueden haber muchas formas de viñetas, siempre y cuando guarden una secuencia para que el lector no se pierda en ellas. Listo, aquí vemos pues la clásica viñeta del recuadro, el rectángulo, listo, horizontal y vertical. Aquí hay otros ejemplos. Miren que no tienen que ser así, ustedes pueden ser creativos a la hora de generar viñetas. Lo importante es seguir un orden secuencial para no perdernos en la narrativa. Listo, seguimos con los personajes. Entonces los personajes son aquellos que interpretan la historia. Entonces aquí vemos a unos personajes. Listo. Son aquellos que interpretan la historia. Tenemos entonces los bocadillos, son los espacios donde se ubica el texto. El bocadillo se compone de un globo o un rabillo que indica qué personaje habla. Pueden ser de diferentes formas. Ejemplos, para los pensamientos se utilizan así unos circulares, para los gritos ángulos agudos y para el diálogo una nubecita redonda. Bocadillo redondo. Listo. Las onomatopeyas son expresiones como sonidos dentro o fuera del bocadillo, como boom, kaboom, wow, ouch, ban, crunch, etc. Entonces, aquí hay un ejemplo y hay otros ejemplos. Kaboom, hello, bazinga, grrr, hi. Bueno, pueden utilizar diferentes. Son sonidos que producen las cosas o los animales. Son onomatopeyas, ¿cierto? Los golpes, los chiflidos, las frenadas. Listo, entonces vienen la cartelera o cartucho, es un rectángulo que representa la voz del narrador. Ejemplos: esta historia continuará, tiempo más tarde, todo aconteció en la historia hasta que. Listo, y la historieta, listo, es el historietista, perdón, es la persona que crea el guión y colorea los cómics. En este caso vamos a hacer, pues van a ser ustedes, los estudiantes, van a ser historietistas. Listo. Entonces esos son los elementos más importantes. Aquí vamos a hablar entonces dónde se encuentran publicados los cómics: en prensas o periódicos, en revistas de historietas, en páginas digitales también. Listo, entonces aquí hay algunos ejemplos. Bueno, muchachos, entonces seguimos. ¿Qué géneros se encuentran en el cómic? Encontramos aventura, ciencia ficción, cómico, policíaco, sentimental y romántico, terror, todos los géneros encontramos en realidad en los cómics.
Listo, aquí tenemos acción, policíaco, terror, cómico. Tenemos unos ejemplos que ustedes pueden leer y analizar rápidamente, que están todas las características que hemos visto, ¿de acuerdo? Parece que esta parte está clara. Entonces ya entramos a las actividades que realizamos en clase. Listo, entonces con base a la siguiente historieta respondemos unas preguntas. Entonces aquí está cada una de las viñetas. Entonces, comprensible la historieta, las viñetas siguen un orden secuencial, los textos e imágenes son adecuados para transmitir la información, los bocadillos están acorde con el mensaje de los personajes, el mensaje del cómic ilustra la realidad, ¿cuál? Entonces, eso lo discutimos en clase, ¿de acuerdo? No es necesario que me lo entreguen por escrito, eso fueron discusiones que fueron dando en clase. Entonces, a continuación se presentan 3 cómics, analiza bien cada uno, y la idea es que comenten acerca de sus elementos y mensajes teniendo en cuenta el ejercicio realizado con el cómic anterior. Entonces, aquí están los ejemplos, ustedes van a ver y vamos a realizar esa actividad entonces. Listo, con eso terminamos pues por esta parte el concepto del cómic para hablar de la pintura. Entonces la pintura es una representación gráfica, es una obra de arte que representa los sentimientos a través de los pigmentos de colores y una superficie de soporte que puede ser papel, lienzo, madera, muro, tejido, etcétera. Aquí tenemos unos ejemplos de pinturas. La gallina ciega de Francisco de Goya en 1789 está en el Museo del Prado de Madrid, perdón. Tenemos aquí la creación de Adán de Miguel Ángel, 1511, en la Capilla Sistina. Y tenemos las espigadoras de Jean-François Millet, 1857. Está en el Museo de Orsay. Algunos de estos cuadros son muy conocidos, me imagino que de pronto hasta en alguna de las casas pueden tener alguna copia de estos cuadros, o ustedes se los han encontrado en algunos espacios públicos o en algunos centros de comercio. Listo, entonces ahí tenemos claro con la pintura. Existen unos elementos formales dentro de la pintura, por ejemplo las líneas, ¿cierto? Entonces es el trazo que da forma y apariencia. Su expresión varía según la forma del trazo. Entonces tenemos aquí diferentes trazos, continuo y cerrado, grueso y vehemente, que es expresivo, abierto, ¿cierto? Que es imaginativo y poético. Entonces son unas características, ¿cierto? Curvilíneo que demuestra sensualidad, el color, ¿cierto? Entonces, elemento sensacional donde prima la libertad del artista. En el siglo XIX se elaboró la teoría del color. Entonces están los colores primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo. Están los secundarios, ¿cierto? Los colores cálidos y los colores fríos. Entonces ahí tenemos esa disposición en los colores. Está también un elemento que es la luz, un elemento ilusorio que reviste la obra pictórica. Puede representar luz natural o artificial. Entonces están diferentes tipos de luces, diáfana y homogénea, contrastada, ¿cierto? Cenital, o sea, desde arriba, oblicua, ¿cierto? Movimiento y profundidad. Está la composición, la perspectiva, ¿cierto? La luz, el color y las líneas. Otro elemento también es la perspectiva, ¿cierto? Que es la profundidad de campo en la obra con relación al horizonte, que podamos como profundizar en ella. Y está el volumen, ¿cierto? Es el espacio que ocupa el objeto dentro de la obra. Es alto, largo, ancho. Todos esos elementos juegan un papel muy importante dentro de la pintura. ¿Listo? Entonces, aquí están los elementos. Pueden realizarse elementos en toda obra plástica como la superficie de la imagen, el color, la gama de colores, las estructuras, la composición, ¿cierto? Que expresa el autor en su obra, ¿cierto? Son elementos significativos de la pintura que son evaluables, ¿cierto? Entonces también tenemos otros elementos significativos. Ustedes ven que es un lenguaje muy amplio, está el lenguaje iconográfico, trata de describir lo representado, está el lenguaje la iconología, que busca el significado oculto, interpretaciones más allá de la descripción, y están los niveles semánticos, ¿cierto? Entonces está un nivel semántico primario, que es lo natural, ¿cierto? Entonces se relaciona o lo representan con la realidad.
Está el nivel secundario convencional, es un análisis iconográfico constituido por significados culturales. Está el nivel intrínseco, ¿cierto? Un análisis iconológico, significado oculto de las figuras de la obra. Y está el sintagmático, ¿cierto? Significado de las obras del cual la textura, las pinceladas y el orden de las formas, cómo están ubicadas. Entonces son muchos elementos que estudiamos en la clase. Hablamos de algunos autores famosos como Picasso, Van Gogh, Monet, Da Vinci y Rembrandt. Entonces son unos clásicos de la pintura, unos maestros. Analizamos el Guernica de Picasso, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y bueno, la idea es que ustedes puedan, ya con todo este conocimiento, con toda esta información, en casa crear un cómic. Esa es la tarea, ¿listo? Entonces allí la tienen en el Classroom. Ustedes van a realizar su cómic siendo muy juiciosos, teniendo la investigación de cómo van a ser las viñetas, de cuáles son las onomatopeyas que van a utilizar. Y quedamos así, con eso cerramos el resumen de nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias por estar acá, hasta un próximo video.